Tu aplicación escribe logs y alguien te pide poder consultarlos dentro de 6 meses. Así que te sientas a escribir el programa que los lea, los agrupe, los comprima, los suba a un bucket y reintente cuando falle. Ese programa no aporta nada a tu producto, pero te va a costar 2 semanas y te va a despertar de noche. Firehose es ese programa pero hecho. Tú le mandas los datos y él los deja donde digas, en un bucket, en un buscador o en una herramienta de fuera. No hay servidor que mantener y no hay código que leer y reintentar. Antes de entrar en el blog escribo con más calma lo que aquí resumo y ahí te puedes suscribir al boletín porque YouTube no siempre avisa de los vídeos nuevos. Está en devsecopsculptor.com y el enlace lo tienes abajo. Y esto es exactamente lo que vas a saber en 9 minutos. ¿Qué es y qué no es? ¿Cómo cobra y el coste que no esperas? ¿A qué sustituye? 3 casos de uso reales. Si puedes montarlo en tu máquina. Si se despliega como código. El kit de desarrollo, con las funciones que se usan de verdad. ¿Qué pones en su lugar en Azure y en Google Cloud? ¿Y cuándo no deberías usarlo? Empecemos por el nombre porque aquí ya hay una trampa. Durante años se llamó Kinesis Data Firehose. Hoy la documentación de Amazon lo llama Amazon Data Firehose. Pero, y esto lo comprobé antes de grabar, el cliente del kit de desarrollo sigue llamándose Firehose y el recurso de Terraform sigue llamándose Kinesis Firehose Delivery Stream. Cambió el cartel, no la puerta. ¿Y ahora qué es? Es un servicio gestionado que recibe un flujo de datos y lo entrega en un destino. Lo hace juntando lo que le llega en un montón y soltándolo cuando ese montón alcanza cierto tamaño o cierto tiempo, lo que pase antes. Esa idea tan simple, acumular y entregar, es todo el servicio. ¿Y qué no es? Que es donde se confunde la gente. No es una cola de mensajes, no puedes leer de él, solo escribir. No es un procesador de datos, transforma un poco, pero no es su trabajo. Y no es tiempo real de verdad, como acumula antes de soltar, siempre hay una espera. Si necesitas el dato en el mismo instante, este no es tu servicio. Y para leer la documentación sin perderte, 3 palabras. El flujo se llama Firehose Stream y es la entidad que creas. Lo que le mandas se llama registro y puede pesar hasta 1000 kilobytes. Y quien se lo manda se llama productor, tu aplicación, tus servidores o un flujo que ya tengas. Con esas 3 palabras entiendes cualquier página oficial del servicio. Segundo bloque, ¿cómo cobra? Y aquí no te voy a dar un precio porque los precios cambian y este vídeo no. Te voy a dar el modelo, que es lo que dura. Firehose cobra por gigabyte que entra. No por hora encendido, no por servidor, por dato ingerido. Si no mandas nada, no pagas nada. Pero hay una letra pequeña que decide tu factura y está en la página oficial de precios. Cuando le mandas los datos directamente, cada registro se factura en incrementos de 5 kilobytes. Léelo otra vez en incrementos. Si tu registro pesa 500 bytes, pagas como si pesara 5 kilobytes, 10 veces más de lo que creías. La consecuencia práctica es enorme y casi nadie la cuenta. Júntalos tú antes de mandarlos. Mandar 10 registros pequeños de Golde en uno solo puede dividir tu factura. Y ojo con los extras que se cobran aparte. Convertir el formato, entregar dentro de tu red privada y el particionado dinámico, que además cobra por cada objeto que deja en el bucket. Y hay un matiz que casi nadie menciona y que puede cambiarte la factura sin que toques una línea. Ese redondeo de 5 kilobytes es para cuando le mandas los datos tú directamente o desde un flujo de Kinesis. Si los datos vienen de Kafka gestionado o de los logs que los propios servicios de Amazon vuelcan, la página oficial dice que ahí no hay incrementos. O sea que de dónde vienen los datos cambia lo que pagas por ellos. Tercero, ¿a qué sustituye? Y la respuesta es el programa del principio, ese que no aporta nada a tu producto. El que lee del flujo, junta los mensajes, los comprime, decide en qué carpeta van por fecha, los sube y reintenta cuando el destino no responde. Todo eso es código que alguien de tu equipo escribe, prueba y mantiene para siempre. Ojo, que sustituir no es lo mismo que ser mejor siempre. Ese programa tuyo hace exactamente lo que tú quieres. Firehose hace lo que Firehose hace. Estás cambiando control por no tener que mantenerlo y en la mayoría de los equipos ese cambio sale a cuenta. Pero es un cambio, no un regalo. Cuarto bloque, ¿para qué se usa de verdad?
Este es el dibujo completo. A la izquierda, quien produce los datos, tu aplicación, tus servidores o un flujo de Kinesis que ya tienes montado. En el centro, Firehose acumulando. Y a la derecha, el destino. Fíjate en que en medio no hay nada tuyo. Caso 1, el más común, los logs de tu aplicación a un bucket para poder consultarlos meses después sin pagar por tenerlos calientes. Caso 2, eventos de uso hacia un buscador para verlos en un panel casi al momento. Y caso 3, mandar datos a una herramienta de fuera como Splunk o Datadog, sin montar ni mantener un agente propio. Y un detalle de la documentación que conviene saber antes de dibujar tu arquitectura a un almacén de datos como Redshift no entrega directamente. Primero deja el fichero en un bucket y luego lanza la carga desde ahí. No es un problema, pero cambia el dibujo y cambia lo que pagas en almacenamiento. ¿Y a dónde puede entregar? La lista oficial es más larga de lo que la gente cree. Buckets de S3 Redshift, el buscador de Amazon en sus dos sabores, Splunk, tablas de Apache Iceberg y cualquier dirección web tuya. Y por esa última puerta entran los de fuera, Datadog, New Relic, MongoDB, Elastic y unos cuantos más ya soportados con nombre propio. Quinto, ¿puedes probarlo en tu máquina sin cuenta de Amazon? Sí. Lo comprobé antes de grabar, la versión gratuita de LocalStack lo trae y contesta que el servicio está disponible. Eso significa que puedes montar el flujo, mandarle registros y ver el fichero aparecer, sin tarjeta y sin gastar un céntimo. Con una advertencia honesta, que un emulador soporte un servicio no quiere decir que lo imite entero. Sirve de sobra para aprender la forma y para probar tu integración, pero el comportamiento del buffer bajo carga de verdad, eso solo lo vas a ver en la nube. No montes tu prueba de rendimiento en un emulador. Sexto, se despliega como código. Sí, y aquí viene el dato que más me gustó al preparar esto. Fui al catálogo del proveedor de Amazon para Terraform, el oficial, y busqué cuántos recursos hay para Firehose. 1. Un solo recurso para el servicio entero. Compáralo con los 19 que tiene el gestor de sistemas o los 27 de correo. Y así se ve. El destino, el bucket, el permiso y las dos líneas que de verdad importan, el tamaño del montón y cada cuántos segundos lo suelta. Este trozo no está desplegado, pero sí validado con Terraform Validate, que comprueba que los argumentos son los que el proveedor espera de verdad. ¿Y si no usas Terraform? Pues encaja igual porque es un servicio de configuración. No hay nada que compilar ni que subir. Está en Terraform con ese único recurso. Está en CloudFormation y en el kit de infraestructura de Amazon. Y está en Serverless Framework declarado como un recurso más dentro de tu pila. Séptimo, el kit de desarrollo. Y aquí está la mejor noticia de todo el vídeo. Miré el modelo del kit, el mismo que usa la librería de Python, y conté cuántas operaciones tiene el servicio. 12. El servicio entero se maneja con 12 llamadas, y de esas vas a usar 4. Hay servicios de Amazon con más de 150. Estas son las 4. Mandar un registro. Mandar un lote, que es lo que harás en producción y lo que te ahorra dinero por lo de los incrementos. Preguntar cómo va el flujo. Y listarlos. Ya está. Con esto manejas el servicio. Y del lote conviene saber 3 límites que están en la propia documentación del kit y que la documentación remata diciendo que no se pueden cambiar. 500 registros como máximo por petición. Cada registro hasta 1000 kilobytes. Y la petición entera hasta 4 megabytes. Si te pasas de 500, y esto es lo traicionero, la petición te responde que sí, pero los datos no se separan bien al llegar. Y un truco que sale en esa misma página y que ahorra un dolor de cabeza. Como Firehose pega los registros uno detrás de otro en el fichero de destino, si no pones un separador acabas con todo junto en una sola línea ilegible. La solución de siempre es terminar cada registro con un salto de línea. Parece una tontería hasta que abres el fichero. Está en todos los lenguajes que trae Amazon, Python, JavaScript, Java, Go, .NET y los demás con los mismos nombres. Y una nota que te ahorra un rato de confusión. Existe una función parecida llamada poner registros en plural, pero esa es de Kinesis Data Streams, no de este. Lo comprobé y aquí no existe. Octavo, y para mí el bloque más útil de todos, ¿qué pones en su lugar si mañana trabajas en otra nube? Porque las tres llegaron a la misma idea con 3 nombres distintos.
En Azure se llama Event Hubs Capture y hace lo mismo. Se lleva el flujo a un almacén sin que escribas consumidor, con una ventana por tamaño o por tiempo, la que se cumpla antes. En Google Cloud son las suscripciones de exportación de PubSub que entregan directo a BigQuery o a un bucket, también sin código tuyo. Los detalles cambian y conviene saberlos. El de Azure escribe en un formato concreto abro y se factura con las unidades de la propia cola, no aparte. El de Google va atado a PubSub, así que si tu flujo no está ahí, primero tienes que llevarlo. Pero el concepto que aprendiste hoy te sirve en las tres, y eso es lo que no caduca. Y noveno, el que prometí cuando no deberías usarlo. Primero, si necesitas el dato al instante. Firehose acumula antes de soltar, así que siempre hay una espera de segundos o de minutos. Si tu caso es una alarma que tiene que sonar ya, esto no es lo tuyo. Segundo, si tus registros son diminutos y son muchos. Por lo de los incrementos de 5 kilobytes vas a pagar por aire. Júntalos tú antes o mira otra cosa. Y tercero, si necesitas leer de la tubería, transformar de verdad o repartir el mismo dato a varios sitios, entonces lo que quieres es una cola o un flujo, no un entregador. Y te digo una que va contra mi interés, porque yo vivo de enseñar estas cosas. Si mandas pocos datos a un solo sitio, el programa que te ahorra Firehose son 30 líneas y una tarea programada. No montes una tubería gestionada para algo que cabe en un archivo. Cuéntame en los comentarios cuánto te costó a ti la tuya, que de eso aprendemos todos. Si quieres seguir por aquí, el siguiente paso natural es ver dónde acaban esos datos y qué cuesta tenerlos, que es donde se va la factura de verdad. Aquí te dejo un par de videos para seguir. Tienes unos segundos para elegir.